Hola, gente amiga del 12, 9:15 de la noche del miércoles 9 de abril de 2025. Estamos en vivo en el 12 en YouTube con DF, Distrito Federal, el espacio donde nos proponemos ahondar en muchos de los temas más importantes de la actualidad, sin tanta prisa como habitualmente tenemos en el aire. Muchos de los temas, no todos, ¿no? La realidad es inabarcable, con protagonistas, con analistas calificados y con la participación de ustedes, del público, de la comunidad del 12, que además tienen premio. Arrancamos hoy por el premio. Gente, los que participen en el chat del YouTube, del 12 en YouTube, también nos están viendo en el canal 135 de DirecTV, pero si nos están viendo por DirecTV, trasládense al YouTube, por lo menos si les interesa el premio, o para participar, para opinar, para comentar. Temazos interesantísimos hoy. Vamos a estar hablando del paro general de mañana de la CGT con un sindicalista que no apoya el paro, la convocatoria al paro, o al menos eso tengo entendido. Vamos a estar hablando con una experta de la guerra arancelaria activada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha desatado una serie de turbulencias en el terreno financiero en todo el mundo en estos últimos días. Vamos a tratar de entender este fenómeno. Para quienes participen y para quienes presten atención a este espacio, al DF de hoy, y respondan a las preguntas que más tarde haremos relacionadas con las respuestas que den nuestros invitados hoy, tenemos a disposición de ustedes muchas entradas, 5 pares de entradas, para el Rey Pelusa y el Toro Quevedo, que van a estar juntos este sábado en Villa Retiro, para el show de Pelusa y el Toro Quevedo. Las entradas están agotadas, así que son las últimas postas. Dijimos hoy, seguimos en el 12 más temprano, que eran las últimas. Efectivamente, esas eran las últimas, pero teníamos estas otras separadas. 5 pares de entradas que vamos a regalarles a los que respondan correctamente en el chat del YouTube del 12 en un rato a las preguntas que les hagamos. Para más adelante ustedes ya saben que tenemos propuestas gastronómicas, tenemos de todo. También entradas para un show de Jean Carlos, que creo que va a ser en Forja en unos días. Pero por ahora quédense con esto. El Rey Pelusa y el Toro Quevedo el sábado 12 en Villa Retiro. Y antes de recibir al dirigente gremial Gustavo Rossi, que rechaza este y tantos otros paros generales. Hola, Gustavo. Te saludo simplemente, pero vamos con los auspicios. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Simplemente eso. Hago un análisis distinto, o sea... Hace un análisis distinto. Si querés, después lo desarrollamos bien. Dale, pero simplifiqué no tan brutalmente. Simplifiqué. Casi. Agradecemos a las empresas que acompañan esta propuesta periodística de ADF. Gracias a OSDE en el momento de la verdad. OSDE, gracias por el apoyo, por el acompañamiento. También a AutoCity, unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Ahí están todas las marcas. Y además, Universidad Siglo XXI, estudiar es un acto de rebeldía. Líderes en innovación educativa. Perdón, había una cosita ahí que me tapaba. Líderes en innovación educativa. Bueno, gente, actívense acá en el chat del 12 en YouTube. En un ratito... También valen los saludos, las críticas, los elogios. Siempre con apuntes muy enriquecedores la comunidad del 12 en YouTube. Gustavo Rossi, histórico titular de Huecara, que no usa más ese nombre, el gremio de los peajistas y de la construcción de las rutas. Claro, somos el sindicato de mandos medios de la construcción y de los peajes. Sí. El nombre, bueno, el Ministerio de Trabajo nos sacó la sigla en realidad y nos pidió que utilizamos UDI y no Huecara. UDI. UDI, sí, sería Unión del Interior, para no utilizar lo que es Huecara, que es un sindicato de Buenos Aires, que el sindicato de Buenos Aires, por tener una política distinta gremial, nos ha pedido que no usemos el mismo nombre. Mati, le digo al Mati Carrizo, me faltó mencionar al equipo, el Mati Carrizo, le mandamos un beso grande a Antonella Monguzi, la productora también. Mati, corrijamos eso, secretario general de UDI. UDI, Unión Huecara. del Interior. Claro, no, Huecara no, Unión UDI del a Interior. secas. Porque sería Unión está, de Empleados de listo. la Construcción. Perfecto. Corregido en tiempo real, secretario general de UDI. Está bien. Bueno, has sido, y además presidente del Partido Laborista. El Partido Laborista de Argentina, sí. A nivel nacional. Sí. Desde acá de Córdoba. Es que somos quienes tenemos la personería jurídica en la provincia de Córdoba y se están sumando otros distritos. Jurídicamente se necesitan 5 distritos y ya estamos sumando nosotros, pero bueno, digamos que la personería y la presentación la tenemos nosotros de Córdoba. Bueno, muchas gracias a Marisa Ramírez, que nos felicita por el nuevo programa. Ya no somos tan nuevos, ya tenemos 2 meses y hemos dado que hablar con muchas de las entrevistas anteriores. Un saludo a Valentino también, un saludo grande a Valentino. Saludos a Agustín.
Gustavo, ¿no acompañás la propuesta de paro general de mañana en la CGT o sí? ¿O más o menos? No lo acompaño para nada, no. Pero yo lo que quería empezar, porque, a ver, se ha estigmatizado demasiado el tema del paro. Yo creo que el paro, a ver, toda medida de fuerza está garantizada, está legitimada por la propia Constitución Nacional, artículo 14 bis. Yo creo que la Sí, legitimación... el artículo 14 bis, Sí, derecho a sí. peticionar ante las autoridades. No, y también Y el de- derecho de de huelga. huelga. Sí, el derecho Así. de huelga está claro. Está claro, es decir, que existe un derecho concreto garantido por la Constitución. Yo creo que la dirigencia política y sindical tiene una responsabilidad, y la sindical en este caso por un paro, tiene la responsabilidad en materia de poder legitimar la medida. Y la legitimación pasa por el tiempo. Yo no puedo tomar un paro de un día para otro por una cuestión de que me gusta o no me gusta lo que dijiste o lo que hiciste. Ahí No, va. hay una responsabilidad. Por otro lado, la CGT nunca presentó, durante todo el tiempo que fue que asumió este presidente ni el anterior, una propuesta concreta respecto de la tecnología, de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los nuevos empleos? ¿Qué pasa cuando la tecnología desplaza a los trabajos tradicionales? Nunca se expidió. ¿Qué pasa con el tema del cese laboral? Estás enumerando razones por las cuales Por las vos... cuales no acompaño porque no ha Bien. habido una posición real de una institución. Este es un gobierno, el gobierno nacional, que no respeta las instituciones. Sos crítico del gobierno de Milei. Sí. A ver, No sos parte... Porque al gobierno de Juntos por el Cambio, de Macri, sí lo acompañaste. O es una sensación que me quedó a mí... yo estaba cerca de Horacio, porque Horacio tenía un mismo origen político que yo. Entonces Horacio es Rodríguez Larreta. Sí, Horacio Rodríguez El ex Larreta. jefe de gobierno porteño. Exacto. Pero yo creo que lo que uno tiene que seguir es la coherencia respecto de una actividad concreta. O sea, los paros, te vuelvo a repetir, o sea, está garantido por la Constitución, son totalmente legales. El tema, lo que te repito, es la legitimidad en tiempo. ¿Qué hace un sindicalismo europeo? Sí. Plantea ante una A eso posición aspirás concreta, vos. por supuesto, es que eso es madurez institucional. O sea, no podemos ser unos descabellados diciendo y haciendo cosas que van contra nuestros propios compañeros y contra el propio país. Bueno, ya seguimos hablando con Gustavo Rossi, el dirigente gremial que no acompaña al paro de la CGT de mañana. El tercero que le hacen al gobierno de Milei. En el mandato de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, no hubo ninguno de estas características. Paro general, no lo hubo. 0. Ahora el tercero a Milei. Impresionante cómo está el chat del 2 en YouTube. Gente que manda emojis, qué sé yo qué significan. Manitos, saludando, hola. Quiero participar por las entradas de Villa Retiro, nos dice Agustín Perá. Agustín, en un ratito vamos a hacer preguntas. Una que no va a ser, pero podría ser el caso, como ejemplo, va, es ¿cómo se llama el partido que preside el primer entrevistado, Gustavo Rossi? Bueno. Esa podría ser una pregunta que haríamos más adelante para que se ganen las entradas, pero tienen que prestar, el chiste es que se queden prestando atención a DF, Distrito Federal. Así que Agustín, por ahora las entradas no. Alonso nos saluda. Bueno, muchas felicitaciones por el producto. Un beso grande a Jocelyn. Clau dice saludo a alguien que nos está viendo mientras hace las tareas. Hola, buenas noches. Bueno, mucho porfa por las entradas. Lo mismo Silvia, Perá, Silvia. Sergio te saluda, Sergio Cornejo. Gustavo Rossi, excelente consultor, gran dirigente sindical. Nos felicita por el programa, saludos. Un abrazo, Sergio. Bueno, Joana, saludo grande. Quiero las entradas para un amigo. En un ratito, dice Graciela Díaz, nos trae. En un ratito, quiere las entradas para una amiga. En un ratito, más tarde, vamos a dar la pregunta para que ustedes respondan y se ganen estas entradas. Alguno de estos 5 pares de entradas para ir a Villa Retiro, las últimas que hay para el Rey Pelusa y el Toro Quevedo. Gustavo, volvemos a la charla. Dale. ¿A vos te invitaron a suscribir esta convocatoria al paro? ¿Te dijeron, che? No, bueno, a ver, somos un país tan federal que todo se hace en Buenos Aires y la visión llega hasta la General Paz y no pasa por este lado. Debería justamente ser una medida que se toma desde un consenso y elaborando un documento concreto y bueno, no se hace. Por eso te digo que la CGT en este momento es un espacio de señores de más de 70 años que es una realidad, más de 70 Duro. años que tienen una visión muy acotada de que todavía no entienden qué es la inteligencia artificial y que la tecnología va a desplazar ciertos empleos y que como sindicalismo, si no cambiamos de paradigma y nos sumamos a la tecnología, vamos a quedar representando 5 o 6 trabajadores, vamos a ser un club privado y no una verdadera representación. Creo que si Vos no... planteás que la CGT, con eso de que subrayás de que está dirigida por gente de más de 70 años, la CGT está quedada en el tiempo.
Está A ver, avejentada. pero es una institución vieja con dirigentes viejos y con mentalidad arcaica de los 70. Lo digo sin ningún tipo de eufemismo, porque su pensamiento es así. A ver, antiguamente en los 40 tal vez una medida de fuerza podía llegar a quebrar una posición de un gobierno o cambiarla. Ahora nada. Es que, a ver, a las pruebas me remito, no se modifica absolutamente nada. Entonces, si no llegamos desde la coherencia a plantear una propuesta o una alternativa, pues bueno, la sociedad simplemente va a tomar distancia de lo que nosotros creemos que representamos. Bueno, UDI, tu gremio, perdón, un mensaje a la productora Anto, al Mati, tenemos ahí ya un corte, ¿no? Con este duro comentario de Gustavo Rossi apuntando a la conducción gremial argentina. Fuerte lo de que la CGT estaba engentada, los conceptos Es una realidad a veces. que lanzaste. Yo creo que la mejor forma de plantarse es pudiendo hacer una lectura de la realidad y viendo. A ver, un dirigente cuando pasó cierto y determinado tiempo tiene que saber retirarse porque no está a la altura de las circunstancias. Te diría uno de los dirigentes históricos, y bueno, pero la gente me sigue eligiendo. Bueno, Mi gente me sigue eligiendo. está bien, pero está bien, pero de pronto que su gente, que cada vez va a ser menos en la medida que no entienda que la tecnología va desplazando los puestos de trabajo, y bueno, se va a quedar que con su gente antes eran 1000, después van a ser 300 y van a quedar siendo en el 2027 2. Ese es el tema. No es una cuestión de edad, es una cuestión de mentalidad. Che, ¿y tenés otros líderes gremiales de acá de Córdoba, de cualquier otra parte, con los que compartas esta mirada? Sí, Emilio Gramajo de Ahorita también tiene una cabeza abierta. Ahorita los choferes interurbanos de Córdoba no No adhirieron al adhirieron, paro. no adhirieron. Por estas mismas razones que estás Bueno, expresando. no lo hemos hablado puntualmente, pero sé que no han adherido. UTA creo que tampoco adhirió. Sí, lo de UTA creo que tiene que ver con otra razón, ¿no? Sí, tiene. En realidad de tiene la una conciliación. conciliación obligatoria por la cual, sí, pero terminó siendo Sí. una excusa de Fernández por una cuestión de distanciamiento político con la cúpula de CGT. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros pretendemos desde un sector sindical muy cascoteado, que la sociedad... El universo gremial en pero general. total, sí. Si nosotros no tenemos la posibilidad de decir desde una institución vamos a generar un cambio, pero desde nuestras propias instituciones, pero con ideas claras y concretas, y vamos a quedar únicamente siendo esa representación demasiado acotada. Y vuelvo a lo mismo de por cuál nosotros, o por los motivos que no nos asumimos o no queremos ser parte de este paro. Primero, porque sale por una cuestión de ir en contra de un sentido de oportunismo y no un sentido de una preparación. Motivos para el paro a este gobierno le sobran. Ajá. A ver, ¿qué no te gusta del gobierno de Milei? El tema de jubilados, el tema de una inflación que no para, cerró el mes de marzo con un 2,6. Ha bajado muchísimo. Se está desacelerando. Está bien, pero se siguen licuando el salario. Y si bien podés decir que los jubilados cobraban $150 con Fernández y ahora están, creo, en 290, casi 300, pero la licuación del salario y la capacidad de compra es totalmente limitada. Sí. Entonces es una realidad ficticia también. Esas serían las objeciones centrales que vos le harías al gobierno de Milei. La metodología y la forma de ir, la forma en que que confronta y la forma que habla con la oposición, o sea, no hay un diálogo, hay un ataque constante, desde lo discursivo, desde la gestual. Un presidente no puede decir las barbaridades que dice en un Twitter, no puede. La investidura, yo creo que le quedó grande la presidencia. Podríamos ir caso por caso, agarrar el Twitter del presidente y marcar que a mí no me gusta lo de Mandriles, por ejemplo. Aprovecho la oportunidad, muchos me señalan un exceso de afinidad con el gobierno de Milei, que tiene una orientación general que comparto, como me parece buena parte del electorado de Córdoba, pero sí, eso de que trate de Mandriles está bien, pero pueden compartir, entiendo que es algo que te lo pasé por chat, puede compartir, y cual comparto yo también, te lo digo al aire, pueden compartir una economía social del mercado, pero no una deshumanizada actitud de los libertarios que están llevando en este momento en todo. Caso puntual del sector nuestro. Esta noche... Sector nuestro, los peajes, sí, Camino de las Sierras. Bueno, es mucho más amplio porque estamos en 7 provincias, Camino de la Sierra. Bueno, acá en Córdoba, está bien la aclaración. Acá en Córdoba los asociamos, el grueso del universo que representás está en Camino de la Sierra. Camino de la Sierra y corredores viales que pasa por la autopista Córdoba Rosario, lo que es la parte ahí sur. El peaje de James Cray. James Cray, claro. Esta noche... El único en Córdoba. No, está el de Vicuña Maquena, está... Bueno. pero está en la parte sur. En Vicuña Maquena,
Ah, bueno, la 8. rutas nacionales, sí, sí. Bien, bien. Vicuña Maquena, Zampacho, Devoto. Que es Esos la corredores 19, viales. Esos Que es del corredores Estado viales. Nacional. Estado Nacional, exacto. En algún momento se supone que Milei debería concesionar de vuelta esas rutas. Bueno, es lo que estamos pidiendo respecto de la situación del decreto que ha sacado, que tiene que haber rutas libres a partir del 2027, lo que se denomina en la jerga de peaje el free flow, es decir, que simplemente hay un arco que lee las patentes Claro. y después descuentan el cobro, ya sea a través de un impuesto o de una tarjeta de crédito. El telepase. El telepase, sí, 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 en este caso sería un poco más avanzado. Respecto de ese caso Ah, puntual, ¿por qué más avanzado? Perdón. es que es un arco, directamente no hay una estación de peaje, desaparece. No hay la barrera estación. que... No, desaparece la estación de peaje. Entonces, Sí. a ver, nosotros creo que un sindicato no puede confrontar respecto de las políticas que lleva un presidente. La sociedad lo votó el presidente, pero sí podemos pedir que las transformaciones sean de forma con contenido social. ¿A qué apunto con esta frase puntual? Lo que te quería decir, esta noche se levanta el peaje de la ruta nacional número 12, 14, Puente Rosario Victoria y Zárate Brazo Largo. No existe más el peaje. Es una empresa privada. Es la ruta que corre paralelo al río Uruguay, digamos. A la Mesopotamia, todo el sector de la Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos, Misiones. ¿Es justo parte esta de Buenos noche Aires. o Claro, va a ocurrir eso? esta noche se levanta el peaje, desaparece. No solo quedan 500 trabajadores del sector privado, y hago hincapié de esto, privado, la motosierra pasó por el sector privado, sino también todos los usuarios que vayan quedan a la buena de Dios. No hay más asistencia de seguridad vial, no hay más asistencia de ningún tipo. ¿Y por qué digo que es un proceso que lleva adelante y no tiene un cariz humanitario? Se ve, a ver, hoy levantan el peaje y la concesión se cae. ¿Por qué no se llamó la concesión antes? ¿Por qué no se licitó antes? Hay un periodo de ventana de casi 6 a 9 meses donde el peaje queda sin asistencia a los usuarios y 500 trabajadores en la calle y se vuelve a licitar. ¿Por qué lo hace? O sea, Bien. carece de un sentido social, sentido humanitario. Acá en Córdoba, ¿cuánta gente integra tu gremio? ¿Cuántos afiliados tenés, Rara? ¿Cuántos Estamos liderás? en 7 provincias, comparto un espacio. Bueno, ¿con cuántos compartís? 5.000, pero 7 provincias. En la provincia de Córdoba seremos aproximadamente 1.200, incluidos los mandos medios de la construcción. Bien. En el caso de Caminos de las Sierras, que es lo que seguramente al grueso del público del 12 más le interesa, esa gente, ¿cuándo va a dejar de estar ahí? ¿Cuándo vamos a tener todo automatizado? ¿Eso ya está proyectado? Sí, sí, por supuesto. Era algo que se veía venir, a ver, lo que hablábamos era crónica de una muerte anunciada, que los peajes iban a levantar, las barreras y el cobro por peajistas humanos iba a terminar desapareciendo. Y se impondrá esto que llamaste free flow. Free flow, sí, pero nosotros desde el año 2018, que nosotros como sindicato hablamos con la empresa y le dijimos, Se vienen preparando. Señores, si no empezamos la reconversión laboral, nosotros de acá a 5 o 6 años vamos a estar discutiendo indemnizaciones y no es el sentir. Necesitamos sí o sí subir a nuestros compañeros con una herramienta tecnológica a lo que es la innovación, que era justamente salir de las cabinas de peaje e ir hacia otras áreas de servicio dentro de la empresa. Por Ese ejemplo, era el objetivo. Asistencia al usuario telefónico por accidente. Call center. Sí, pero muy específico, muy orientado. En el caso de un accidente, el curso se hizo con la gente del 107. Entonces, un compañero nuestro sabe levantar el teléfono, atender a aquella persona que tuvo el accidente, contenerla, sin ser psicólogo, por supuesto, pero tener la herramienta para contenerla, a su vez pedirle información para avisar a la ambulancia con qué cuadro se va a encontrar en el accidente. Córdoba es una provincia turística, asistencia telefónica en un asterisco que llamas y orientas a dónde los distintos valles que tenemos. La idea que tienen, tu idea es que la gente que hoy da vuelto de 200 pesos en la cabina de peaje, la verdad que no sé si de 200 pesos porque ya... No pasa seguido, ¿eh? No, sí, pero tengo el telepase hace mucho. Paso, pero no por, claro, sí. no por el pago manual. La idea tuya es que esa gente atienda un 0800 turístico o una línea de emergencia. De emergencia, seguridad vial, autopistas inteligentes, que hoy tenemos la de Córdoba, Carlos Paz, que pasen lo que es los cursos de seguridad vial como una suerte de docentes en distintos colegios, ya que Camino de Sierra es una empresa del Estado. Que el peajista pase a instruir a futuros conductores. Exacto, hay un principio básico. Las empresas de peaje no son empresas constructoras, son empresas de servicio. En la diversificación de los distintos servicios que se le puede dar al usuario, ahí va la reconversión laboral. Una reconversión que no solo son horas cátedras dadas por
el sindicato, que no tendría sentido de serlo, sino por la Universidad Nacional de Córdoba, para que cada uno de los trabajadores tenga acreditado en su currícula las horas cátedra recibidas por la universidad. ¿Y el staff de Caminos de la Sierra ya está más o menos preparado para eso? Hay un 60% que ha sido reconvertido, es que sí. Si hoy decidiese o el gobierno acatara la decisión del gobierno nacional que en el año 2027 se levante el pago, rutas libres, los trabajadores de Camino a la Sierra, que son aproximadamente 380, están preparados. Un compromiso que viene del gobernador Schiaretti de no despedir, sino reconvertir, y que fue ratificado por el gobernador Yayora de seguir dentro de esta línea. Lo mencionaste al pasar, el gobierno nacional estableció en una reglamentación... Sí, un decreto que se firmó aproximadamente hará sí, 15 o 20 días. Del Ministerio de Regulación. Exacto, de que en 2027... Tiene que ser todas las rutas nacionales, incluida creo que también invitan a los gobiernos provinciales en sus rutas provinciales, que no es una imposición, a que exista lo que son rutas libres. ¿Eso no alcanzaría las rutas nacionales que tienen administradas Caminos de la Sierra? Sí, no, Camino de la Sierra no tiene ninguna ruta nacional. Ya no son, el tramo de la autopista Córdoba-Rosario no es más nacional, el que tiene Camino de la Sierra hasta el Río Segundo. Lo que pasa es que llega hasta la jurisdicción de lo que sería la provincia de Córdoba y a partir de ahí arranca la ruta nacional, número 9. Es decir, que ese tramo es de la provincia. Hasta donde está que la autopista Córdoba-Pilar o Córdoba, sí, APC que se le llama. Bueno, APC es una ruta provincial. Y a partir de ahí empieza la nacional. Bien. Y la 19 lo mismo. Y la 19, bueno. La 9 Norte también, hasta Jesús María hasta es, Jesús María, provincial. Exacto. Cuando hablaste de la 19, el gobernador hizo un anuncio de la terminación de la autovía o autopista. Bueno, ahí no sé cuál va a ser el cariz jurídico que va a tomar. Creería que se va a provincializar esa ruta nacional. Lo mismo que hizo Schiaretti con de la Sota con la ruta 36. Claro. Pasó a provincializarse dentro de la órbita y así se completó la autovía. Exacto. Y eso ya es de la provincia. Eso, el decreto nacional de regulador que manda que se levanten los peajes no alcanza la 36, aunque todo indica que se ensamblarían las políticas en ese sentido. Lo que pasa es que hizo un decreto de rutas libres y no permite ni siquiera que se coloque dentro de los capítulos, un capítulo dentro de lo que es el pliego de privatización de la reconversión. Por eso sigo insistiendo, no tiene un cariz humanitario este gobierno. No se le está diciendo de que no privatice, no se le está diciendo que no concesione, no se le está diciendo que no incorpore tecnología, pero una tecnología con la gente, no en contra de la gente. Bien. Yo creo que es un principio básico. Te interrumpo un segundo, a Darío Martínez no le gusta este programa, no pasa nada. Graciela te elogia, dice Gustavo Rossi, no le tembló la pera. Después dice Gustavo Cabrera, disculpe, mañana hay transporte urbano en Córdoba Capital. Excelente el programa, saludos, dice Gustavo. Mañana sí hay transporte urbano. Sí. Gracias, Gustavo. Bueno, por estas circunstancias de Guta que recién mencionábamos. Está bien que tomes agua. Te tengo que, a vos y a todos los invitados en general, alentarlos a que... Déjalo hablar al entrevistado, si no, no se le entiende, dice Paula Moro Medici en una crítica dirigida a mí. Gracias, Paula. Tomo nota. Gustavo, perdón, los peajistas en la reconversión, ¿está previsto que, por ejemplo, se dediquen a tareas de jardinería, de cortar el pasto en la banquina? No, no está previsto eso todavía, o sea... ¿Pero podría ser o no? Sí, tratamos de que exista un correlato en materia de tareas. Si es un peajista que es prácticamente un administrativo, pasar a un área similar. Es decir, que sea ascendente o por lo menos igual la tarea que realiza. No es por desmerecer a quien corta el pasto, pero tratamos justamente, al ser mandos medios, de poder equilibrar las tareas. La diversificación dentro de una empresa de servicio puede ser gigante. Entonces nosotros como sindicato agudizamos el ingenio de decir, no queremos ñoqui dentro de la empresa, queremos trabajadores que trabajen. Creo que es el gran eslogan nuestro. Nosotros representamos trabajadores que trabajan, no a otro tipo. Por eso nos duele muchísimo cuando el sector privado, una decisión del gobierno nacional, deja trunco a 500 trabajadores del sector privado. Está volviendo a lo de la 14. Vuelvo a lo de la 14, la Mesopotamia. Son tres escenarios distintos que se da a nivel país, te lo digo rápidamente. Sí. Una, la desconsideración total de lo que es la Mesopotamia, que quedan estos trabajadores por casi 9 meses en la calle, 500 trabajadores. Una situación de corredores viales, que sí es del Estado, y el cual está llevando un proceso de licitación, interviniéndole a un presidente que sabía mucho de corredores viales nacionales, lo fue separado y hay una interventora nueva que viene del área de comunicación, creo, o sea, de peaje debe ser, o a lo mejor es como yo, vengo del área de comunicación, pero también sé de peaje. Ojalá sea también el caso de ella. La nueva conducción... Sí, es una intervención que tiene corredores de una empresa estatal, estatizada durante el kirchnerismo. Exacto.
que es la que tiene a su cargo el mantenimiento de ciertas rutas nacionales incluidas. Sí. La 8, acá en Córdoba. No, todos, son casi 8.000 kilómetros. Si te circunscribe a Córdoba es la ruta 9, el tramo que pasa hasta Rosario, o saliendo de la provincia de Córdoba, la ruta 19, que es el tramo hasta hasta Montecristo, hasta Río Primero, por acá. Sí, ahí es Camino a la Sierra. Ahí es Camino a la Sierra. Para adelante hasta Santa Fe. De Río Primero a San Francisco. Ya es ruta nacional. Lo que es la ruta 8 al sur de la provincia de Córdoba. Y el otro escenario que te digo, ahí te defino, por eso te digo 3 escenarios distintos. El de corredores viales, el donde le estamos pidiendo, o sea, el proceso que comenzamos en el 2018, quien fue una persona que nos dio una mano muy grande fue Jorge Triaca. Con Jorge Triaca pudimos sentarnos. Ministro de Trabajo de Macri. Con Jorge pudimos sentarnos y meter dentro del gobierno nacional esta idea de reconvertir. Llegó el kirchnerismo y lo tiraron por la ventana todo proceso, más allá que se pintaban como personas que estaban a favor de los trabajadores, pero el tema reconversión lo utilizaron más como un cliché o como un eslogan y no como una transformación dentro de la empresa. Y llegó este gobierno y fue imposible. Nosotros pudimos llegar a comunicarnos con el propio Sturzenegger, enviándole el proyecto, con su segundo, que es un cordobés, Maximiliano Fariña. Ese es el segundo Sturzenegger, un economista muy joven. Me suena. Es un economista muy joven. ¿Tuvo un cargo acá antes? No, siempre ha sido es más, creo que era profesor de la Universidad Austral o de la Universidad de la UADE, de una universidad de Buenos Aires. Mirá. Es un cuadro técnico muy importante. Pero bueno, a ver, te lo digo en cordobés, no le entran balas. Porque cuando le estás planteando decir, che, no contra... Si el gobierno nacional dice se privatiza, pero deja que en el pliego de condiciones se reconvierta la gente, cosa que si la nueva concesionaria dice no va a haber estaciones de peaje, vamos al free flow, que los trabajadores se han reconvertido en área de servicio. O sea, la decisión política la toma él. Lo que nosotros pedimos es que su decisión política contenga a la gente. Un gobierno gobierna para la sociedad, no para un sector minoritario económico. Entonces, y no estoy haciendo ideologismo, sino simplemente es decir, toda transformación para ser lógica y equilibrada tiene que ser con la gente y no contra la gente. Bueno, algunos mensajes más y ya te estamos por liberar, Gustavo. Rubén, muy crítico con vos. Después, Leila nos dice, es verdad, no lo deja completar las ideas, un reproche hacia mí. Cristian González dice, buenas noches, los de la cabina de peaje tenés que rogarles que den una mano cuando te quedas en la ruta. Bueno, pero no son ellos, en realidad Seguridad Vial es quien asiste. Ahí está la respuesta de Gustavo. Graciela Díaz dice, con los peajes de Córdoba se está violando la Constitución Nacional, no se puede interrumpir el libre tránsito. Bueno, hay gente que todavía está conceptualmente en contra de los peajes. Yo personalmente considero siempre que era la solución más lógica al financiamiento de la construcción y del mantenimiento de una ruta, que el usuario lo pague. Algo que en Córdoba nunca pudimos de cerrar, o sea, estamos mucho mejor que otros distritos en infraestructura vial. Total. En Córdoba. Sí, Córdoba sí. Mucho mejor. Mucho mejor, Córdoba sí. No, nunca se pudo terminar de ajustar en esto, pero ya es una discusión muy de Córdoba. Sí, las rutas alternativas. Lo de la circunvalación, que los que más disfrutamos la circunvalación por ahí no pagamos. Y todo el peso del costo lo tiene... Vos sabés que fue una decisión política del por allá entonces gobernador de la Sota de no poner estaciones de peaje sobre la circunvalación. Está bien que estaba no se... previsto. Pero cuando haya free flow sería más lógico que el que hace uso de esa... A ver, tal vez poner el free flow en circunvalación y bajar la tarifa a los clientes. En Calera, en Altagracia. Sí. Exacto, poder hacer un equilibrio financiero de la empresa. Ajá. A ver, vuelvo a lo mismo. Es importante de que de las instituciones sindicales se bregue para lograr más institucionalidad. Como aquel dice que la democracia se cura con más democracia. El sindicalismo se cura con más participación, pero participación ancladas en ideas, en verticales concretos que ayuden a la sociedad. Y sigo repitiendo esto, no podemos dejar de lado que el verdadero puente entre el desempleo y el empleo nuevo que llega desde la mano de la tecnología, no sea la reconversión laboral, que se dé en forma preventiva. Nosotros desde el año 2018 que pudimos llevar adelante una transformación y hoy decir, si Camino de la Sierra decide levantar los peajes porque la tecnología puede todo, los trabajadores quedan reubicados dentro de la empresa. Esa metodología no podemos meterla en la cabeza del gobierno nacional. Produzcan las transformaciones, pero dejen de que la gente se acomode con grajeas educativas, como le gusta decir al rector de la universidad, que me encanta. Darle un concepto... John Boretto. Darle una especificidad sobre un trabajo determinado que en 6 meses podés lograr de que esa persona pueda estar realizando esa actividad.
pero dale posibilidad, si no, ¿para quién estás gobernando? Vamos de vuelta a eso. Hay un sindicalismo que acompaña las transformaciones, pero no podemos dejar de lado a las personas, que es el fin último de un gobierno, es justamente el bienestar de la sociedad. Qué acierto haberte traído, Gustavo. Es un sindicalista, un líder sindical diferente, distinto, tipo preparado, Gustavo. Y para muchos seguramente resultará sorprendente conocerte así en una entrevista a fondo, Gustavo. Te tenemos que liberar. Espera, una fuerte para el final. ¿Los empleados de Caminos de la Sierra están obligados a ser afiliados a tu sindicato? No, ¿Es compulsivo? No, la afiliación es voluntaria. Obviamente que no. ¿Desde cuándo es voluntaria? No, de siempre. La ley lo estipula. La afiliación a un sindicato es voluntaria. No te pueden obligar. Desde siempre, más o menos. Ah, bueno, a ver, Sí. hay campañas de afiliación, por supuesto, pero no hay una obligación implícita. No, en absoluto. Ningún sindicato, desde la existencia del sindicalismo en sí, puede obligar a alguien a estar afiliado. En los hechos ha ocurrido que no había forma de acceder a un empleo si no estaba... Bueno, sí, hay práctica amañada en todos los lugares, pero la ley, si nos ajustamos a lo que dice la ley, no. Bien. Me encantó, Gustavo, compartir esta charla con vos. Voló el tiempo. En un ratito sigo leyendo mensajes de gente que seguramente te elogiará, te felicitará, me criticará a mí, te criticará a vos. Por supuesto. Un placer que hayas venido. Gracias, Fede, muy amable. Seguro que va a haber otra oportunidad acá. Gracias. En DF, en Distrito Federal. Hacemos la transición y viene la experta para ayudarnos a entender qué está pasando en el mundo, qué es la guerra arancelaria activada por Donald Trump. Ya seguimos. (9:48) estamos de vuelta acá en DF, Distrito Federal, en el 12 en YouTube. 9:48 del miércoles 9 de abril de 2025. La saludamos a Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el hub de conocimiento de la Universidad Siglo XXI. ¿Qué tal, Florencia? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Hablale ¿Vos? bien cerca al micrófono. Dale. ¿Pagaste peaje para venir acá? No. No, Venís de acá dentro de la ciudad. vengo dentro de la ciudad. Linkeamos a la nueva entrevistada con el anterior entrevistado, Gustavo Rossi. Tenemos, para los que respondan correctamente a las preguntas que vamos a lanzar dentro de un rato, 5 pares de entradas, las últimas, no hay más. Se acabaron, se agotaron, para Pelusa, el Rey Pelusa y el Toro Quevedo, que van a estar juntos este sábado 12 en Villa Retiro. En un ratito. Y hay otros premios, pero los dejamos para otras ediciones de DF, de Distrito Federal. ¿Querés que te separemos alguna de estas entradas, Florencia? No Dale. sé. Sí. Bueno, a ver, empecemos por el principio. A ver si nos ayudás a entender. Si no lo logramos, será culpa nuestra, no tuya, Florencia. Lo que está pasando en el mundo a partir del anuncio de la semana pasada de Donald Trump de que encarecía el ingreso al mercado estadounidense de productos de todas partes. En realidad... ¿Por dónde arrancamos? Bueno, claro, Qué difícil amplio. empezar con esta pregunta. Muy abierto. En realidad, capaz fue la gota que rebalsó el vaso, podríamos Sí. decirlo, del 2 de abril. El 2 de abril se anunciaron aranceles a todos los rincones del globo, incluso a los principales socios norteamericanos, Ujú. que fue quizás lo más sorprendente, lo más llamativo, porque Inesperado. muy inesperado. Fueron sobre muy todo para algunos altos socios. para todos. No para todos muy altos, No, pero para algunos muy altos. Ujú. Pero en realidad es una continuidad. O sea,
Trump arrancó su presidencia ya en enero anunciando aranceles principalmente a sus socios más cercanos, Canadá y México. Pues anunció arancel y a China, por supuesto, China. pero los de China eran esperables. China va a merecer un capítulo aparte es un tema que a vos te interesa especialmente. Sí. Pero, o sea, era esperable a China, no era esperable tan fuertemente a México y Estados Unidos. Y a Canadá. Y a Canadá, perdón. Y además se anunciaron los aranceles a acero y aluminio, que de alguna forma reeditan los mismos aranceles que se habían aplicado, si se acuerdan, en la presidencia anterior de Donald Trump. Que en realidad, bueno, está de alguna forma retomándolos, que afecta principalmente a Europa. También nos afecta a nosotros, pero en menor medida. ¿En qué nos afecta a nosotros los de Nosotros somos exportadores de aluminio, principalmente aluminio. A Estados Unidos, pero es nuestro cuarto ítem de exportación y no representa más que nuestro cuarto ítem de exportación a Estados Unidos. Exactamente, de Argentina a Estados Unidos. Representa aproximadamente entre un 10%, 12%. No es un ítem con fuerte peso en nuestra balanza comercial. De todas maneras, teniendo una balanza comercial pequeña, cualquier impacto repercute en la industria local. Más porque es un bien industrial. Lo otro que exportamos es petróleo crudo, por ejemplo, el principal ítem de exportación de Estados Unidos nuestro. Sin ningún tipo de tratamiento, el petróleo derecho para allá. Exacto. Entonces, cualquier medida que afecte las exportaciones industriales del país, por supuesto que tiene un peso más importante. Lo de Trump, entonces, sorprendió por el alcance, por la cantidad de países y por el nivel de los aranceles que anunció la semana pasada. Por el nivel de los aranceles y porque aparte era a muchos estados socios, amigos, afines, como le dicen, ideológicamente afines, en un contexto de competencia geopolítica entre China y Estados Unidos. Hay algunos países que son afines a los Estados Unidos y otros que lo son menos, por decirlo de alguna forma. Bien. Nosotros, como casi toda Latinoamérica, teníamos de los aranceles más bajos, ¿no? El 10% anunciados por Trump. Sí. Todo esto cambió en las últimas horas con un anuncio de Trump de que frizaba los aranceles anunciados la semana pasada por 90 días, ¿no? Sí, así es. Pero la idea es que entendamos este proceso con independencia de estas circunstancias. Por supuesto. A ver, Estados Unidos tiene un déficit comercial global de 900.000 millones de dólares. Compra de afuera mucho más de lo que le vende al resto más. del mundo. Puesto en números más fáciles, vende aproximadamente 3.5 billones, compra 3.5 billones, pero vende 2.5 billones. Billones de los nuestros, de lo que nosotros llamamos billones. Nosotros llamamos, ellos le dicen trillones. Exacto. Es decir, tiene un déficit de unos 900.000 millones de dólares. Y quiere cerrar esa brecha, Trump. Sí, la quiere cerrar. Lo que pasa es que con una medida que difícilmente vaya a cerrar una brecha, si uno trata de entender, el mercado norteamericano, primero, es el principal consumidor global. ¿A quién le vende el mundo? Le vende principalmente a Estados Unidos, que son los que más compran. Y más compran porque tienen el PBI per cápita más alto. No es el más alto del mundo, pero es de los países grandes sí. El noveno más alto del mundo con una población muy grande. Claro. Porque los que lo superan en PBI per cápita son países chiquititos. Exactamente, Dubái, Dinamarca. Exactamente. No sé si Dinamarca. Sí. Exactamente. Noruega. Entonces, de los países grandes es el principal consumidor y que tiene una variedad de consumo muy grande. La gran mayoría de los países ubica su producción o destina su producción hacia Estados Unidos, pero principalmente China destina su producción a Estados Unidos. China es el principal productor que destina su producción al mercado norteamericano. Es el origen de la mayoría de los productos en Estados Unidos es China. Exactamente. Es el principal proveedor de Estados Unidos. Pero no es el principal, no es... Productos que muchas veces son diseñados, concebidos en Estados Unidos. Exactamente. Pero que se elaboran en China. Lejos el iPhone. Claro. El 80% de la producción del iPhone está en China, pero se consume principalmente en Estados Unidos. Ahora, un efecto secundario o una consecuencia inmediata que uno asocia de medidas como la de Trump es esto va a perjudicar al consumidor estadounidense, porque, por ejemplo, va a comprar ese iPhone hecho en China más caro al poner las barreras arancelarias, ¿no?
Probablemente. Lo que pasa es que todavía no se va a ver ese resultado, porque esto va a llevar un tiempo en entrar en efecto. Hay que ver, digamos, las medidas hacia China entran en efecto el 125% mañana. Rigen desde ahora. Sí, exactamente. Se supone que rigen desde ya. Sí, o sea, la pulseada con China se mantiene, lo que Es entra la en pausa principal. Lo que entra en pausa es el resto. Pero hoy ya salió Trump, hará 3-4 horas, diciendo: yo no creo que Xi Jinping, presidente de China, vaya a redoblar la apuesta. Seguramente me va a llamar para negociar. No te quiero preguntar qué crees que va a pasar, porque si no perdería sentido este video. La idea Por supuesto, porque es que dure y en que realidad uno... describamos a grandes rasgos este proceso. Pero aparte uno se arriesga mucho diciendo lo que cree que va a pasar, porque Sí. termina siendo tan incierto. Realmente es una política comercial la de Estados Unidos hoy que no tiene precedente de los últimos 100 años de historia, lo que está pasando hoy. No La tiene política- precedentes en 100 años de historia. No, este tipo de toma de decisiones... Giros no. tan bruscos. Exactamente, pues está aparte rompiendo un mismo sistema internacional de comercio que el propio Estados Unidos instauró, como la Organización Mundial de Comercio. Entonces, las propias reglas de la Organización Mundial de Comercio hoy están siendo todas destrozadas. Por su La principal política- impulsor. Por su principal impulsor. Ujú. Y puede llegar a resultar, en realidad, algo que... En realidad, cuando me preguntan, suelo hacer esta reflexión. Veremos igual qué pasa, pero es muy posible que de fondo está China diciendo: ustedes están rompiendo este sistema que ustedes mismos construyeron. ¿Quién lo va a sostener? ¿Vos creés que Estados Unidos tendría que sostenerlo, a este sistema? Y profundizarlo, de integración comercial. En general, quienes apuestan por lo que es la institucionalidad internacional, sí, piensan que Estados Unidos tiene que seguir sosteniéndolo. Y Y que promoviendo actuar de la inte- esta forma es actuar de una forma nacionalista, Ujú. proteccionista. Sí, y contraproducente, Y no solo para contraproduc- Estados Unidos, sino para el resto. Para el comercio internacional global. Esto Para va el a impactar desarrollo al global. globo. Sí, Ajá. esto va a impactar al globo. Bueno, hablabas recién... Sos Mucho, pesimista. mucho optimismo. No, cero. No, hablabas recién de los giros bruscos y una aclaración interesante para los que nos están viendo en vivo es que, claro, cuando la invitamos a Florencia, los mercados se desplomaban y todavía regía esto de los aranceles súper altos para todo el mundo y no se había anunciado la pausa que se anunció horas más tarde. Claro, esto es todo muy vertiginoso. Bueno, y puestos a tratar de entender si hay alguna lógica. A ver, Trump con esto no serán amagues que está haciendo y que en definitiva son exageraciones que buscan simplemente algún tipo de acercamiento, de Seguro. entendimiento. Mira, creo que la semana pasada nos preguntaban qué pensábamos que iba a pasar con esto. Muchas de las respuestas eran: es un forcejeo para sentar a otros a negociar, a las contrapartes a negociar, a que se acerquen a pedir o a hacer concesiones. Sí. Es lo que en el fondo terminó pasando con varios países que se acercaron para hacer concesiones. Finalmente, Trump cedió con todos los países. Menos ¿no? con China. Menos con China, no porque no fueran a responder, sino porque probablemente no era el objetivo. Ujú. El objetivo era pulsear con El China. objetivo es pulsear con China. Y hablemos de eso. Bueno. ¿Querés? ¿O no? Ibas a agregar algo. No, dale. no, vamos. Hablemos de eso. ¿Qué hay en ese vínculo entre China y Estados Unidos? ¿Puede ser armónico? Sí, en realidad hay competencia, hay interdependencia, hay cooperación, hay conflicto, hay todo, porque cuando uno entra a ver la relación comercial, así como es muy competitiva, sobre todo desde el punto de vista norteamericano, por supuesto, Estados Unidos está viendo a China como una competencia. China no está viendo a Estados Unidos como una competencia. ¿No? Y no, esa es la principal... ¿Por qué? Porque casi desde un punto de vista de poder, es el poderoso el que tiene esa percepción de ser desplazado de ese lugar. Ujú. Esa preocupación, ese temor. Exactamente. Es Estados Unidos el país que está en el lugar del poder hoy y lo seguirá estando, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande con China todavía, Ujú. en términos económicos. Hay una competencia de todas formas, definida principalmente por Estados Unidos y apalancada por las políticas norteamericanas. La primera presidencia de Donald Trump fue la que empezó con lo que hoy estamos viendo como guerra comercial, empezó en el 2018. Hoy es una reedición de lo mismo. Biden continuó con algunas políticas de limitación, sobre todo en circuitos integrados, por tecnologías, automóviles.
con limitaciones en esas industrias. Lo que hoy está haciendo Trump es redoblar el esfuerzo en ese sentido. Y China, claramente, bueno, acabo de ir a China. Dale, vamos a China. Tratando de entender por qué la respuesta fue, cuando inicialmente parecía que iba a ser más cauta, que fue los primeros meses, ahora tomó una respuesta de aumentar los aranceles al 34% y ahora al 84%. Sin precedente también en la historia china, que no impuso esos aranceles a otros socios. Entonces, ¿por qué esa respuesta? Solo Estados Unidos. Solo Estados Unidos. Entonces uno ahí puede entender, por un lado, no dejarse, voy a ser informal acá, hacer bullying, porque es lo que está haciendo Trump con China hoy en día. Ser un bully, de alguna forma, para que se sienta a negociar. Y por otro lado, responder a su propia población. China tiene 1.400 millones de habitantes que aunque no votan en el sentido de una democracia como la nuestra, ¿no? De alguna forma expresarían sus pareceres. Tiene que seguir dándose, el partido tiene que tener legitimidad frente a su población. Uh-huh. Y parecer débil es perder legitimidad. En un momento económico que para China los últimos años han sido de menor rendimiento, si se ve el crecimiento de desaceleración, marcada desaceleración económica. Y esta integración económica tan profunda que vinieron cultivando Estados Unidos y China en los últimos 40 años, Sí. debía conducir a un proceso más armónico, a una relación... Podía, todo depende de dónde lo mires, ¿no? uh-huh, Pero si uno lo interpreta de que en el mundo en general hay un poder que se destaca, que es el que impone las reglas del juego, la mirada de Estados Unidos está haciendo esa hoy. Que difícilmente puedan coexistir dos grandes poderes. De todas formas, hoy China no es un poder a la altura de Estados Unidos. ¿en qué sentido? ¿Económico? Económico, ¿Militar? todavía no lo es, sigue siendo la segunda economía mundial. Sí, no tiene la centralidad de los servicios, por ejemplo, que la sigue teniendo Estados Unidos, sigue siendo un gran competidor en servicios. Pero además, militarmente, China está muchos escalones debajo de Estados Unidos. Por lo tanto, un conflicto directo militar hoy es impensable. Un conflicto directo militar entre China y Estados Unidos no contamos, nadie más cuenta más nada, digamos. No, pero hoy Es inconcebible. es inconcebible desde la supervivencia del planeta, pero Sí. además es inconcebible hoy desde la política. Bien. Una guerra sin humo, escucho hoy La una expresión. expresión hoy, ¿no? Ante eso Que lo que estamos viviendo es una guerra sin humo. Exacto, y lo va a seguir siendo. Por lo menos entre China podés tener pequeñas guerras, ¿no? Que estamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Pero no entre China y Estados Unidos. Bueno, teníamos un montón de preguntas. Me piden que hables más fuerte. Por ahí es que Sí. a eso te tenés que acercar. Dale. Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el hub de conocimiento de la Universidad Siglo XXI. Que hay de todo, hay especialistas de distintas disciplinas, ¿no? En Insight 21 hay Sí, gente por que supuesto, mira... tenemos abogados, tenemos economistas, psicólogos neurociencia, género, psicología, Bueno. etcétera. ¿Vos estás dando clases, además? Yo No. no estoy dando clases estás- en este momento. No estoy dando Eh, clases. has Hago dado. investigación, publico, doy charlas, etc. Bueno, Conferencias. has estado viajando mucho. He estado viajando mucho. Sí, Venís a de diferentes pasar lugares. unos días en Bariloche. Así es. No se puede Estuve decir más pasando nada que unos días eso. en Bariloche. Estuve como participando en el foro del Yao Yao. Ajá, un encuentro de empresarios muy importantes, de los más importantes de Argentina. De hecho, sí, los más importantes. Los más Argentina, importantes. probablemente. Estaba el de Mercado Libre de Galperin. Sí. Sí, salió las noticias Sí, igual, sí. pero estuvo él, por Los supuesto, socios de Globant, los socios, sí. Elstein también, bueno, dueño del hotel. de los Uno de los shoppings, dueños del hotel. de del muchos shopping. shoppings argentinos. Así es. De acá Ahí en estuve Córdoba, dando una conferencia. Luciano Luciano Nicora. Nicora estuvo, Bien. varios representantes Vos ahí- cordobeses también. Expusiste Sí. ante lo que Macri llamaba el círculo rojo. Así es. El círculo rojo, no sé si te gusta esa figura. Los empresarios Más allá de que te guste o no te guste, destacados. sigue siendo una descripción bastante... La gente que conduce las empresas más grandes de Argentina. Está, ¿no? Los Exactamente, empresarios más y destacados, es- no.
el círculo rojo en el fondo, Sí, el si lo establishment. comparamos con eso. Che, Totalmente. tenemos en el 12 en YouTube muchos comentarios. Mildred dice, buenas noches, Fede y equipo. Gracias, Mildred. Sabrina, pregunta de colectivos mañana. Sí, lo dijimos. Hacemos una pausa acá con China, Estados Unidos, los aranceles. Después, Andrea lo critica al entrevistado anterior. Hola, buenas. Espera, perdón. Que se me va acá el chat. Le mando... me pide que le mandemos un saludo a Alma Marcela Gozo, por favor. Ella siempre nos ve. Gracias, Alma Marcela. Graciela pregunta, ¿por qué le seguimos chupando las medias de Estados Unidos? Bueno, que la Argentina tenía una relación cambiante con respecto a Estados Unidos, ¿no? Sí. Más que nada, mucho lo discursivo y lo retórico, ¿no? Hay una construcción ideológica atrás de lo que es la relación con Estados Unidos. Pero si te pones a ver los números de inversiones, Estados Unidos es el principal inversor en Argentina. Hay Europa un vínculo más constante. mucho más constante, sobre todo en términos económicos. Inversiones es el principal. En términos de comercio es nuestro tercer socio. Va variando, pero suele ser nuestro tercer socio, después de Brasil y China. En términos de seguridad sigue siendo nuestro principal socio. El principal destino de exportaciones nuestra es China, Brasil, Brasil. y después China. Y después China. Ese podio Sí. se va alterando. ¿Entre Brasil y China? No, entre China y Estados Unidos. Brasil es por lejos nuestro principal Brasil destino. está cómodo arriba en el 1, Exactamente. en el puesto 1. Que es muy importante igual, ese podio. Porque a Brasil le vendemos Mucha industria. mucha industria. Ajá. Y es Y poca materia Clave. prima. claramente, mucha menos materia prima. En cambio, nuestro mercado regional principal es de industria. En cambio, nuestro mercado extrarregional, China, Estados Unidos, en ambos, es producto sin valor agregado o con escasísimo valor agregado. ¿Qué materia prima le podemos vender a Brasil? Me quedé pensando. Y hay algún comercio Soja, ¿no? interindustrial, hay cierto comercio intraindustrial Sí, dentro de lo que es el complejo sojero o el complejo o petróleo o gas, claro, por ejemplo. Eso se puede considerar. claro, bien. Bueno, gente que nos pide las entradas. Tenemos que lanzar las preguntas para que respondan correctamente y tengamos tiempo de anunciar a los ganadores. Tenemos la pregunta, no tiene que ver con lo que la académica Florencia Rubiolo nos está explicando, esta guerra arancelaria, una guerra sin humo. Qué figura, que no es tuya, decís, la escuchaste por ahí, pero está buena. Lanzo las preguntas para que tengan tiempo para responder en el chat del 12 en YouTube. La pregunta es... Espera, que está por acá. Bueno, ¿cómo se llama el gremio? ¿Cómo se llamaba el gremio anteriormente? El gremio que hoy se llama UDI. Fue parte de la conversación que tuvimos con el dirigente sindical que estuvo antes invitado. ¿Cómo se llamaba el gremio? No es fácil, ¿eh? No sé si habrá gente en condiciones de responder. Para ganarse las entradas para ir a Villa Retiro este sábado, a Pelusa y el Toro Quevedo. Vamos a ver en unos minutos si tenemos respuestas. Es muy difícil, Anto, qué difícil que le hiciste. ¿Cómo se llamaba el gremio, hoy UDI, anteriormente? Si no, pueden rebobinar y buscar, ahí lo explicamos. Pero está la fonética, no sé si están las siglas escritas. Florencia de China. Me gustaría que agregues algo sobre China, ese país tan lejano y misterioso. Lo pensaría desde el lugar de cuál es el rol hoy de China en el mundo. Sí, Y para nuestra región, para Argentina, para América Latina. Y creo que más allá de la percepción, primero, la percepción que hay de que hay una cuestión medio de un enfrentamiento Sí, de binario, riesgo, medio sí. de riesgo y de elección, hay que elegir. ¿no? Sí. Está como, nos tenemos que asociar o con uno o con o otro. con uno o con otro. Bueno, que es una percepción irrealizable, lo pondría de esa manera. Bien. Imposible de que pase. Porque Debemos ser socios tanto de uno como de otro. Porque no se pueden reemplazar entre sí. Al día de hoy no se pueden reemplazar entre sí. Lo que representa China para América Latina y para gran parte del mundo no lo puede reemplazar hoy Estados Unidos. ¿Qué asidero tiene esa preocupación que manifiesta Estados Unidos por el control que China ejercería de la región, el control del canal de Panamá? Ninguno. De hecho, China ni siquiera tiene la capacidad material militar de llegar a cumplir esto, porque en todo caso, si el enfrentamiento fuera en última instancia termina siendo militar, China no tiene esa capacidad.
Así que tampoco tiene voluntad un miedo expansionista, ¿no? sería un miedo exagerada. Ese es un miedo exagerado. Y además en la región, sí, China tiene un rol central como nos compra lo que vendemos, básicamente. Demanda lo que América del Sur vende. Demanda cobre, demanda soja, demanda petróleo, demanda hierro. Estados Unidos no demanda en esa medida, de hecho compite con nosotros. Le vende a China soja, le vende a China petróleo. En ese sentido, tampoco podría reemplazarla y nosotros estaríamos perdiendo un gran socio que no podríamos reemplazar con otro. Desde ese lugar, son complementarios China y Estados Unidos para América del Sur. Qué interesante. Le hicimos muy difícil y Anto, Mati, por ahí tenemos que hacer otra más fácil. Hay respuestas correctas, pero, por ejemplo, Agustín dice, estoy mirando el programa, pero no sé cómo se llamaba antes ese gremio. O sea, Agustín está mirando el programa, está prestando atención, pero no encuentra la respuesta correcta. Alonso Rivarola responde mal. Fabiana responde mal. Le hicimos muy difícil. Después fíjense, Anto, Mati, si no podemos hacer un poco más fácil. Hay respuestas correctas, pero bueno, si nos entregaremos las entradas que dispongamos. Marisa, sí, pero ¿cómo era el nombre anterior, Marisa, del gremio? Marisa responde el actual, pero no el anterior. Gracias, Marisa, por estar ahí activa en el chat de YouTube. Había un saludo para vos de Virginia Rubiolo, tiene tu apellido. Flor. La conozco. ¿Te suena? Sí, me suena. Bueno, algún chisme para cerrar, ya nos estamos despidiendo. Algún chisme de Bariloche, si no te compromete. Florencia Rubiolo, la académica cordobesa, directora del Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad del Siglo XXI, que fue una de las pocas expositoras, no sé, contados con los dedos de la mano, de las personalidades que va a hablarles a los empresarios a los directivos de las empresas más grandes de la Argentina. Ahí está, me gustó esa fórmula. ¿Algún chisme que nos puedas contar de esa experiencia? Te plantaste frente a 190 personas. 190 conductores y conductoras de empresas. Fue muy conocido el hecho. Este año hubo solo asistencia el hotel se cerró para realizar el foro. Otros años que permanecía abierto. El tradicional hotel de Sábado de Bariloche. Exactamente. Este año se cerró, por lo tanto nadie podía alquilar una habitación durante esos días. Durante esos 3 días no. Pensemos una pregunta más fácil porque María Moreno se queja. Dice, estuve atenta a todo el programa y no sé la respuesta. Tremenda, Anto. Acá va otra. ¿Qué industrias argentinas nombró Florencia que estarían afectadas por los aranceles de Donald Trump? Porque nombró, sí. ¿Qué industrias argentinas nombró Florencia Rubiolo que estarían afectadas por los aranceles de Estados Unidos? ¿Sí? De la anterior pregunta. Del anterior sí hay algunas respuestas correctas, pero no hay suficientes. ¿Ya están todas las suficientes? 3. Bueno. Y lanzamos esta otra por si alguien se suma con esta otra de recién. ¿Te parece que es legítima la que está bien planteada, bien formulada? Sobre todo una. Sobre todo. Una, con que marqué nombren una industria argentina que haya mencionado Florencia se verá afectada por los aranceles de Donald Trump. Con una respuesta correcta de estas, ya ahora te comparto la respuesta. Un chisme de Bariloche, no sé, los expositores fueron. ¿Vos podés nombrar a los otros? Sí, es público. Sí, estuvo Rafael Grossi, que es el actual director del organismo de energía atómica, que grosso, probablemente, sí, fabulosa su exposición, y probablemente como candidateándose a secretario general de Naciones Unidas. Estuvo el presidente de YPF, también muy interesante su charla. Estuvieron representantes el presidente de Old Navy, por ejemplo, de la marca de ropa norteamericana. Había varios, estoy tratando de acordarme rápido. Estuvo el medallista olímpico cordobés. El Maligno Torres, mi amigo, el Maligno. Así es. Él fue expositor ante... Él contó su historia de vida. La verdad que fue... un fenómeno. Sí, fabuloso. Bueno, ya lo vamos a traer acá. Lo entrevistamos varias veces al Maligno. Ya lo vamos a traer a este espacio puntual. Sí. Aluminio, responde Andrea. ¿Te gusta la respuesta que da Andrea? Sí. Así es. Sí. Andrea Carreño, tenés tu par de entradas. Y el resto, que están todas las respuestas correctas de Huecara, ¿verdad? Bueno, Florencia, sí, ya tenemos todos los ganadores. Ya hay de sobra, ya hay un montón. Felicitaciones, Mateo, también dice Aluminio. Y ya están, además, las respuestas correctas del anterior entrevistado. Florencia, un placer que hayas venido.
Gracias. Un placer Igualmente. tenerte y qué orgullo que hayas sido expositora ahí en Bariloche. Gracias. Y de vuelta te traeremos cuando haya otro tema que amerite tu participación Buenísimo. de los temas globales. Gracias Obvio. por venir. No, gracias. Gracias por la invitación. Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, el Hub de Conocimiento de la Universidad del Siglo XXI. Si querés ir yendo, si no, yo cierro ahora anunciando ganadores, agradeciendo los auspicios. Si no, esperanos un minuto y ya pasás. Pero no hace falta. Vos, como te sientas a gusto. Los ganadores de las entradas hoy son. Están sistematizados acá en el WhatsApp. Acá están. Los ganadores: Eduardo Rostrock 988, León Darío 198, Daniel Peralta 525, Andrea Carreño 674. Son 5 si hay uno más. Si tenemos tiempo de poner el quinto, lo ponemos y si no, hasta ahí llegamos. Hay uno más, Anto, ¿eh? Ya nombramos 4, Eduardo Rostrock 988, León Darío 198, Daniel Peralta 525, Andrea Castaño 674 y Marcelo Montoya 525. Ahí está. Los 5 ganadores. Le agradecemos a las empresas que acompañan este espacio. DF, Distrito Federal, miércoles 21 a 15 por ahora. Estamos siempre después de Telenoche. Acá en el 12 en YouTube, también en el 135 DirecTV. OSDE, en el momento de la verdad. Muchas gracias a la gente de OSDE por su acompañamiento. También AutoCity. Unimos 6 marcas líderes del mercado en un mismo lugar. Y la Universidad Siglo XXI. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI, líderes en innovación educativa. Gente, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo miércoles. Que tengan una hermosa semana. Chau. Bueno, Flor. ¿Listo?